Esto es muy heavy. Hoy tenemos con nosotros a César Pintado. César, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias para ti por la invitación. Tengo entendido que además soy el primer hombre, ¿verdad? Así que es un placer y un orgullo estar aquí. Eres el primer hombre que viene con DNI de hombre. Fíjate. César, cuéntanos, ¿qué es lo más heavy que te ha pasado? Pues seguramente lo más heavy que me ha pasado, por lo menos en el último tiempo, y que se pueda contar, es que el PSOE se querelló contra mí durante el Noviembre Nacional, durante las protestas de Ferraz, por las protestas, por el evento que hicimos en Nochevieja, en Ferraz, no sé si lo recordarás. ¿Qué hicisteis? Bueno, pues no, llegamos allí, intentamos montarle pues allá al PSOE una manifestación en Nochevieja con un ambiente entre festivo y reivindicativo, ¿no? Para molestarles un poco y para visibilizar con un directo. Hicimos un directo, presentamos unas campanadas que las presentaron Infoblogger y María Durán. Y bueno, de entrada el PSOE nos prohibió, bueno, el PSOE vino la policía, nos prohibieron el evento, no nos dejaron desplegar un escenario que teníamos preparado, las luces y demás. Hicimos el directo igual, pero al terminar, pues bueno, unos ciudadanos que sacaron una piñata. Yo supongo que te acordarás, la piñata esta famosa de Ferraz, se puso todo el mundo a golpearla y al final se querellaron contra nosotros por ese motivo. Afortunadamente se acabó archivando porque no tenía ningún tipo de recorrido y era una locura. O sea que puedes decir que el partido del gobierno se ha querellado contra ti personalmente y les han archivado la denuncia. Exactamente. Pues enhorabuena, César. Gracias, muchas gracias, porque la verdad es que es un motivo de orgullo y lo puedo llevar como una insignia, yo creo, ¿no? De honor en el pecho, porque al final que se querelle contra ti la mafia es siempre, pues, es lo que digo, un orgullo. Bueno, César, tú eres director del medio de comunicación Hércules. Eso es. Cuéntanos cómo empezó todo, ¿por qué decidiste empezar? Bueno, pues hay que remontarse un poco a la pandemia, que yo creo que es el momento en el que todos los ciudadanos nos recluyeron en casa, nos encerraron además ilegalmente. Una situación de desinformación, donde los medios de comunicación estaban ejerciendo un control superlativo sobre la población, estaban censurando una parte de las opiniones, ¿no? Estaban simplemente sirviendo de altavoz para bueno, pues los postulados del gobierno sobre la pandemia. Y entonces en ese contexto, un contexto muy ajetreado, ¿no? Muy revuelto, empiezo a tener un poco la inquietud de que hay que tener una alternativa, o hay que tener alternativas mediáticas para poder hacerle llegar a los ciudadanos aquello que no les están transmitiendo a través de los medios de comunicación tradicionales. Tomé un poco el ejemplo de los grandes canales que hay en Estados Unidos, grandes canales alternativos, muchos de ellos que trabajan en Telegram, otros trabajan en Twitter, medios como quizás Breitbart, ¿no? Que son medios alternativos pues afines en este caso a Trump, o Newsmax. Entonces, en España estábamos un poco faltos de este tipo de medios, también con un corte pues más rompedor, ¿no? más antisistema. Y en ese contexto decidí empezar a trabajar en ello. Empezamos en Instagram y Telegram en un principio, difundiendo en inicio información mayoritariamente sobre el tema de la pandemia, sobre qué estaba pasando realmente, qué parte es desinformación y qué parte es verdad en lo que estaban difundiendo los medios de comunicación, que recordemos que además estaban todos al unísono subvencionados. Nos acordaremos de esas portadas, ¿no? Todos iguales. Exactamente. En un momento en el que la población estaba más vulnerable que nunca. Sí, claro. Claro. Es que fue un momento, fue un punto de inflexión realmente para España, pero creo que fue un punto de inflexión que fue también muy perjudicial para el propio establishment, ¿no? Porque ellos, al encerrar a la gente en su casa, le están retirando, le están quitando esa parte de ocio que normalmente les hace estar distraídos. A mí me decía mucha gente durante la pandemia, dice, bueno, es que no va a volver la fiesta, ¿no? Es que no van a volver las discotecas. Y yo les decía, tranquilos, porque eso es precisamente lo que va a volver. Porque es que tú date cuenta de la cantidad de proyectos y la cantidad de nuevos youtubers, de nuevos comunicadores, de gente que salió y que dio un paso al frente durante la pandemia simplemente por estar encerrado, no tener nada que hacer y estar enfadados. Entonces eso es un problema para ellos. Y además enfadados, entiendo, porque recordemos que había algunos políticos que sí estaban de fiesta,
cuando la gente Sí, estaba en su sí, casa. sí, claro, claro. Claro, bueno, acordémonos de Revilla, ¿no? Claro. Que Revilla estaba en un restaurante ahí de copas En la mientras... terraza con su puro. Claro, claro, es que era pues, de vergüenza. O Ábalos, ¿dónde estaba Ábalos? Claro, esta gente... La pandemia era para todo el mundo, menos para la clase privilegiada, es decir, los políticos del PSOE y del PP, ¿por qué no también decirlo? ¿Y cómo ha crecido Hércules a raíz de eso? Bueno, al principio os cuesta. Al principio pelearse con los algoritmos en redes sociales es complicado, pero es verdad que cuando tú tienes primero una constancia en la información, intentas ser lo más abierto y veraz posible, la gente lo recompensa. Al final, nosotros hemos mantenido, por ejemplo, chats de comunicación abiertos para la comunidad, cosa que en muy pocos medios de comunicación puedes ver, y somos además contrarios a la censura. Nunca le eliminamos a nadie un comentario por barbaridad que pueda decir. Quiero decir, tú eres responsable de tu comentario y ahí te lo dejamos. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, primero, que la gente se podría expresar también dentro de nuestra plataforma, que a la gente le gustaba. Y número dos, eso, que al final traíamos una información muchas veces también de medios internacionales o de prensa internacional que en España no se estaba dando. Poco a poco el primer año pues fue un crecimiento más moderado. El segundo año, a final, fue cuando realmente empezamos a crecer más fuerte, sobre todo a través del tema de la inmigración, de las revueltas migratorias, de la violencia multicultural que se empezó a desatar en Europa. Era un tema tan ampliamente silenciado por los medios de comunicación en España que al final llegó un momento que éramos los únicos en toda España prácticamente que estábamos hablando de los disturbios de Naël en Francia, por ejemplo. Y eso nos llevó a, en cosa de, por ejemplo, un mes, aumentar 60.000 seguidores en Twitter, claro. Eso te iba a preguntar, tenéis muy pocos medios, pero habéis cubierto tanto los disturbios por la muerte de Naël como los disturbios en Reino Unido por la violación de una niña, habéis estado en Hungría. Cuéntanos un poco cómo lo conseguís. Claro, bueno, hay que empezar diciendo que es un trabajo no trabajo, porque al final lo estás haciendo también por una vocación. Entonces, cuando tú haces algo porque lo sientes, porque tienes una vocación, porque hay un trasfondo más allá del simple hecho de tener un sueldo o no tener un sueldo, eso te lleva a aumentar exponencialmente tu jornada laboral, ¿no? Y yo ha habido momentos de estos años que he tenido jornadas laborales de 18 horas al día. Incluso me acuerdo durante la época de los disturbios de Naël que estuve prácticamente 5 días sin dormir. Es decir, dormía una cosa de 3 horas al día, pero consideraba que era tan importante lo que estaba sucediendo en Francia que se estaba produciendo realmente una rebelión. Unos disturbios de una población extranjera contra la población autóctona. Estaban arrasando las calles, nadie estaba hablando de ello y entonces decidí hacer ese sobreesfuerzo que evidentemente tuvo también unos réditos a nivel seguidores, pero que para mí fue matador, imagínate. Sí, claro. El sexto día estaba totalmente destrozado, no podía más. ¿Cómo vivisteis la época de la Dana? Porque recuerdo que fuisteis los primeros en llegar allí. Sí, la época de la Dana fue muy dura, además. Bueno, como sabrás, yo también formo parte de Revuelta, entonces empezamos a hacer una colecta, ¿no?, de alimentos en el barrio de San Blas, de alimentos, bueno, y de productos de primera necesidad para los valencianos. Y entonces nos sorprendió mucho porque el primer día, a las 3 horas de empezar a convocar, empezaron a entrar Ubers que enviaba la gente, Eso, globos. cuéntanos lo que pasó con la recogida de alimentos. Con de la cientos Dana. de cosas, fue absolutamente abrumador. O sea, la gente se volcó. Venían repartidores de Globo y te decían que estaban trabajando gratis llevando productos desde supermercados del centro hasta San Blas, ¿no? Y después hasta una nave que teníamos en Arganda del Rey porque tuvimos que ampliar porque no nos entraba realmente el material que estábamos recogiendo. Entonces, claro, la segunda noche teníamos camiones totalmente llenos y dijimos, oye, hay que empezar a llevar esto a Valencia. Allí nos habían dejado una nave en Silla y entonces fuimos los primeros realmente que salimos desde Madrid, 2 furgonetas, si no recuerdo mal, de Revuelta, donde íbamos también pues 2 personas de Hércules. Llegamos allí también, una vez más sin dormir, descargamos los camiones, cargamos furgonetas y nos empezamos a ir a pueblos donde no había llegado siquiera la Guardia Civil. Era alucinante. O sea, tú imagínate llegar a un pueblo que llevaba 2 o 3 días sin agua y que tú eres el primero que apareces por allí con un camión cargado de agua. Entonces eso realmente, yo creo que por un lado es indignante que realmente el gobierno
o las autoridades no se hayan molestado en hacer un despliegue mayor para poder llegar allí, pero por otro lado también es un orgullo de decir, joder, estás en primera línea, ¿sabes? Si estás... Recordemos que los primeros que llegaron fueron bomberos franceses, claro, y se sorprendieron porque no habían llegado los españoles. Sí. Es que es muy heavy, nunca mejor dicho, porque recuerdo la primera vez que llegué a Paiporta. Hice un vídeo de 6-7 minutos, no recuerdo cuánto era de duración, pero íbamos con el coche avanzando como podíamos, y por las zonas donde se podía, porque estaba totalmente, llevábamos además una furgoneta grande, las calles llenas de barro, de escombros, edificios tirados, grabando para evidenciar que no había policía. Había una patrulla de la municipal en la entrada del pueblo intentando restringir el tráfico. Claro, nosotros llevábamos un papel de la Comunidad Valenciana que nos autorizaba por el tema de ayuda humanitaria, pero no había Guardia Civil, no había ejército, no había bomberos, no había nadie, estaban solos. Eran vecinos de allí limpiando. Es que no había literalmente otra cosa. Y eso fue muy duro verlo también porque yo creo que el resto de España no lo vio, también es importante decir, porque yo creo que si el resto de España hubiera visto cómo esas personas se quedaron allí abandonadas durante los primeros 5 días conviviendo con cadáveres, yo creo que estaríamos en otras. ¿Qué os decían los vecinos? Bueno, los vecinos de todo, te puedes imaginar, la indignación era superlativa, claro. Estaban muy enfadados con Sánchez, muy enfadados con Mazón. Sí que hacían una distinción en el sentido de que Sánchez había hecho las acciones de Sánchez habían sido criminales, es decir, había omitido la ayuda. Es decir, él, pudiendo haber mandado al ejército, pudiendo haber mandado recursos, no los mandó. Y Mazón simplemente es un inepto. Es un inepto, ¿no? Que un incompetente que estaba pues en un restaurante cuando sucedió el tema. Más allá de eso, pues la gente te contaba auténticas barbaridades. Hombre, cuando os veían llegar, que erais los primeros después de días solos, ¿qué os contaban? Muchas veces. Recuerdo uno de los primeros viajes que hicimos para descargar material, entonces nos dirigíamos a una residencia de ancianos y íbamos a llevar pañales, medicamentos, comida. ¿Qué pasaba? Que llegó un momento que ya no podíamos avanzar más. Estaban las calles tan sumamente llenas de escombros, de material que había salido de las casas inundadas, que era imposible pasar. Intentamos ir un poco a pie, pero es que era una locura. Entonces, simplemente abrimos la furgoneta en medio de una calle, donde no había llegado nadie, y es que nos la vaciaron en cosa de 1 minuto. Cadena humana. Es que ni cadena humana, es que vino la gente, se abalanzaba encima y necesito esto, necesito lo otro, no tengo de esto. Es decir, personas mayores, alucinante, ¿sabes? Que en España lleguemos a tal punto. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Es que estoy pensando y me vienen imágenes de Haití, de países tercermundistas. Sí. Es que aquello que pasó, lo que pasó en Valencia durante la Dana, eran unas imágenes tercermundistas. Fue una situación tercermundista. Es que España se parece cada vez más a Venezuela y la respuesta de crisis que dio Sánchez, iba a decir fue bolivariana, pero fue directamente criminal, es que no intentó darla. Entonces es una cosa que yo me acuerdo de ir hablándolo con chavales jóvenes, con vecinos jóvenes por las calles los primeros días y estaban conviviendo literalmente con cadáveres. Es que detrás de sus casas, en aparcamientos, había, ahí hay un muerto, ¿no? Bueno, ¿y dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba? Eso es una cosa que ha pasado, además, intentando ocultar los muertos. Esa es otra cosa que allí quedó patente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Antena 3? ¿Por qué no Telecinco? ¿Por qué no los grandes medios de comunicación no hicieron una cobertura real allí? ¿Qué es lo que había que hacer? Al final ponían el micrófono a un par de señoras mayores y dos señoras mayores, sí, Sánchez muy mal, sí, pero no te has metido donde de verdad está el problema. Es decir, vete a los barrios que estuvieron durante días sin luz, con una inseguridad brutal, ¿sabes? A nosotros nos decía la Policía Nacional que tenían avisos de que había grupos de inmigrantes asaltando furgonetas con víveres, por ejemplo, o merodeando zonas que se habían quedado sin luz. Tú imagínate. Supermercados, ¿no? Estuvieron... Claro, sí. Es que hubo saqueos, hay gente que aprovecha estos momentos de crisis, unos para sacar rédito electoral, en este caso Sánchez, o para perjudicar a sus rivales políticos, y otra gente, pues para lucrarse, ¿no? Para beneficiarse de la desgracia ajena. De hecho, hubo vecinos que hacían patrullas nocturnas para quedarse despiertos y que no les robasen. Sí, claro.
Sí. Yo además es que los he visto y además es que yo he estado también con otras personas, patriotas todos, dando también paseos nocturnos y vueltas nocturnas con linternas de estas de largo alcance por zonas sin luz y claro, es que tú imagínate ir a dormir en un sitio donde estás totalmente a oscuras, donde probablemente no tienes puerta en tu casa. Donde en edificios donde igual una casa es de señores mayores, ¿no? o de ancianos, pues tú imagínate, claro, o con niños. Es que es una cosa de otro mundo, la verdad. O sea, lo que se vivió allí es de otro mundo. ¿Qué otros eventos habéis cubierto con Hércules que crees que otros medios de comunicación no han sabido reflejar? Bueno, este verano estuvimos en Reino Unido cuando en Southport asesinaron a 3 niñas pequeñas, las asesinó un inmigrante. Fuimos allí a ver realmente los disturbios que se estaban generando, sabes que bueno que los vecinos en Southport, pero también en Londres, en otras ciudades británicas y también en Irlanda del Norte se echaron a la calle un poco para protestar contra toda esta situación. Entonces fuimos en coche hasta Belfast. Uh-huh. Y allí, bueno, pues nos encontramos, es verdad que llegamos 2 días después de que si hubieran iniciado las protestas, ya estaban bastante reprimidos, la policía les estaba persiguiendo mucho, estaba realizando detenciones, entonces claro, llegamos en un momento en el que ellos estaban en modo clandestinidad, ¿sabes? Ellos querían evitar también ser identificados, pudimos entrevistar a algunos. Pero bueno, en Irlanda del Norte fue más complicado porque además habían ido a buscar pues algunos inmigrantes delincuentes a sus tiendas particulares y tal, entonces pues había allí una situación de caos. Ha pasado recientemente otra vez lo mismo en Irlanda del Norte también por este tema, porque en una pequeña localidad han violado a una niña y ha sido dos menores inmigrantes, entonces claro, la gente se cansa, la gente se siente abandonada por el gobierno, estalla y sale a la calle. Eso estuvimos también en la propia localidad donde pasó, en Southport, que está muy cerca de Liverpool, y la verdad que tengo que decir que lo que nos encontramos también fue un poco desolador, porque llegábamos, había descontento, es verdad que había descontento, pero muchas de las personas que nos encontramos, al final, después de días de bombardeo de los medios de comunicación, de si protestáis contra esto, si protestáis contra la inseguridad provocada por la inmigración masiva, sois unos racistas, entonces la gente tenía muchísimo miedo a hablar. Y yo siempre cuento además una anécdota, que es que en Southport al final nos costó que la gente quisiera dar la cara y la gente se atreviera a dar la cara. Nos fuimos a Londres, en Londres también era difícil y o por lo menos la gente que encontramos nosotros nos metimos en una zona relativamente no-go, que era un barrio pakistaní. Estuvimos grabando en el barrio y de ahí nos fuimos después a París. Atravesamos otra vez el Eurotúnel, llegamos a París. En París volvimos a intentar la misma, cambiando la estadística. Allí había habido en 2023 un 77% de violaciones cometidas por extranjeros. Entonces, claro, fuimos con esa pregunta a preguntar a la gente, oye, ¿esto a qué se debe? La respuesta es obvia, pero también buscas un poco saber hasta qué grado pues la gente es capaz de decirte, oye, pues esta es la respuesta. Hombre, comunicarlo en tu medio de comunicación. Claro. Entonces, pues otra vez más fue un poco desolador porque la gente no se atrevía a hablar y precisamente los más atrevidos que encontramos o aquellos que verdaderamente más desacomplejados se atrevieron a dar un diagnóstico, les fuimos a preguntar en inglés y resulta que eran españoles. Y eso, comparado con lo que he visto fuera de España, me he dado cuenta de que por lo menos a nivel juventud, a nivel, vamos a decir, menores de 45 años, la gente en España es mucho más consciente de la situación que vivimos en Europa, aun estando incluso un poco mejor que otros países como Inglaterra o como Francia a nivel demográfico. Pero en España la gente está más despierta, sobre todo, insisto, los jóvenes. Es una cosa curiosa, la verdad, y yo creo que también es fruto de que no solo nosotros, mucha más gente ha hecho una muy buena función en redes sociales. Yo creo que redes sociales como Twitter ahora mismo, vamos a decir, son nuestras políticamente, es decir, se ha hecho un gran ejercicio de batalla cultural, se ha ganado ese terreno frente a los medios de comunicación tradicionales.
Y después, evidentemente, tiene también una importancia y Vox porque ha sido el partido que provoca un cambio sociológico en 2018 que posibilitó, ¿no?, que sobre todo en los jóvenes hubiera un gran cambio de postura y una apertura de mente respecto a lo que estaba pasando en España y en Europa. ¿Crees que en España tienen menos miedo a hablar que en otros sitios como los que has contado, como en París, como en Irlanda? Seguro. ¿O tienen el mismo? Seguro. No. En España, insisto, los jóvenes tienen menos miedo de hablar, seguro. Seguro. Vino un amigo francés, que es una organización que se llama Tenezon, allí en Francia, es afín al Frente Nacional. Y claro, vino a grabar con nosotros. Estábamos preguntando en ese momento, bueno, acerca de la demolición de la Cruz, del Valle de los Caídos y tal, en la zona de Moncloa, Argüelles, tal. Y entonces él venía con nosotros, íbamos parando gente joven y claro, cada persona que parábamos él alucinaba, decía, pero bueno, o sea, no solo os responden todos, sino que os responden todos y además lo que queremos escuchar, entre comillas. No, sí, o que os dicen la verdad, básicamente. Sí, pero quiero decir que las posiciones eran de no hay que tirar la cruz, no hay que derribarlo, el que una gente con un poco más con unos motivos o con otros, unos te decían que era por un tema cristiano, otros te decían que por un tema histórico y cultural, da igual. El caso es que la gente hablaba y estaba bastante despierta y claro, eso le alucinaba, decía, pero ¿cómo puede ser que en España pase esto? ¿Cómo puede ser que en España pase esto? Y sin embargo, estéis, entre comillas, o los patriotas estéis tan lejos del gobierno, en este momento tan lejos. Tenemos todo un Partido Popular de por medio, ¿no?, para conseguir el gobierno. Bueno, yo evidentemente se lo expliqué fácil. Es decir, al final hay una brecha generacional muy grande en España. Es decir, menores de 45 años son votantes de Vox. La población envejecida, que es mayoría, pues me parece que gana el PSOE ahora mismo, en la franja de edad. Entonces, claro. ¿Crees que el Partido Popular responde a las necesidades de los menores de 45? No, el Partido Popular es un partido obsoleto, pero a todas luces. Es decir, yo creo que es un partido. Además veía una entrevista ayer de David Santos que entrevistaba en la manifestación esta de Bermud que hizo el Partido Popular el domingo. Hacía una pregunta a una señora, una charo del PP. Y le preguntaba acerca de por qué votas al PP. Y la señora decía, bueno, es que son unos cobardes, son unos mentirosos los del PP, es que van a acabar comprando hasta, o si ganan, van a acabar dejando hasta Silvia Enchaurrondo en la televisión española, es que no. Claro, y entonces David Santos le preguntaba con mucho criterio, y dice, pero bueno, ¿y no te has planteado votar a Vox? Entonces, si tu partido te tiene tan descontenta. No, es que hay que votar al PP. Pero bueno, o sea, en eso estamos hablando, ¿no? A partir de los 45 años empieza esa lógica bipartidista de este es mi equipo de fútbol, el PSOE es mi equipo de fútbol, el PP es mi equipo de fútbol y esto es como ser del Madrid o del Atleti. Entonces, claro, tenemos un problema. Eso no pasa entre los jóvenes y si pasa realmente es en favor mayoritariamente de los patriotas. También ahí se está gestando una generación que antes no existía, que tiene un ADN Vox quizás, ¿no? Es una generación. Ya llevamos 7 años de generaciones que están siendo, vamos a decir, educadas o políticamente por Vox y eso se nota, hay una gran diferencia. ¿Y por qué lo crees? Bueno, porque lo veo día a día en redes sociales. Es decir, no hay, o sea, realmente tú ves cuando observas el nicho que tiene el Partido Popular, es todo gente mayor, son boomers. ¿Pero por qué crees que Vox sí que responde a las necesidades de los jóvenes? O sea, ¿crees que es un voto de revolución ante sus padres o porque...? No lo creo. No creo que sea tanto de revolución ante sus padres, aunque sí que es la opción rebelde, evidentemente, sobre todo pues, en un sistema educativo quizá, ¿no?, que ha hecho mucho hincapié con el tema del feminismo, que ha hecho mucho hincapié con el ataque al varón, que ha hecho mucho hincapié en posiciones anticientíficas, como el tema de la ideología de género. Pero no creo que sea tanto eso, sino que al final es el único partido político realmente que está haciendo oposición. A mí me dicen muchas veces, bueno, es que en Hércules que sois muy, muy pro-Vox. Digo, no es que seamos muy pro-Vox, es que somos un medio de comunicación de oposición. Solo hay un partido que hace oposición en España, ¿a quién pretendes que apoyemos? Claro, o sea, ¿a quién pretendes que le demos más voz? Entonces, pues evidentemente le hacemos una contramasa al bipartidismo, que es lo que hay en medio. Y yo creo que el tema de los jóvenes es porque Vox es el único partido que está dando respuesta a los problemas que tienen los jóvenes. Es decir, si hablamos de vivienda, el único partido político que ha trascendido a lo que se han hecho los últimos 30 o 40 años es Vox, y que te ha llegado con otro discurso. Cuando hablamos de una posición fiscal también, ¿no? O sea, al final es el único partido que ha presentado un modelo fiscal que realmente puede favorecer a aquellas personas jóvenes
cada vez más anhelan pues formar una familia, se quieren rebelar contra este mundo Agenda 2030, ¿no? Del no tendrás nada y serás feliz, no tendrás hijos y serás feliz, no tendrás un coche en propiedad y serás feliz, no tendrás una vivienda en propiedad y serás feliz, no tendrás familia y serás feliz, no tendrás nada realmente. Entonces yo creo que ese mensaje sí ha calado entre la juventud, están viendo que al final acaban viviendo por suscripción. ¿Qué significa vivir por suscripción? Bueno, vivir por suscripción es que absolutamente todo aquello que consumes ya en tu vida es temporal y es efímero. No es simplemente un término comercial, es aplicable al tema comercial, es decir, ahora te entretienes por suscripción. Netflix, HBO, ya no compras una película física, ya no tienes un disco físico, ahora te suscribes, da igual, una plataforma de streaming, la que sea, y entonces alquilas el contenido. Los coches, lo vemos con el renting ya cada vez más, es decir, ya no tienes tu propio coche, ¿no? Ya no tienes esos coches además antiguos que guardabas en el garaje, que reservabas, que la gente incluso después hacía coleccionismo con ellos o lo que sea. O ¿no? se lo quería dar a sus hijos, ¿no? Qué ilusión te hacía heredar el coche de tu abuelo. Exactamente. Claro, y ahora no, ahora es renting, ahora, bueno, sí, te dicen, bueno, es que cada día puedes cambiar de coche, sí, claro. Y pasa un poco con el co-living o pasa con el nomadismo, ¿no? Digital que presentan de, bueno, trabajo hoy en Tailandia, mañana en Pakistán, pasado en China. Es decir, sí, pero desarraigado totalmente. Es decir, no tienes vínculos. Así es imposible echar raíces. No vas a hacer comunidad con tus vecinos, no vas a hacer comunidad. Tus hijos no van a hacer comunidad si es que los tienes, incluso con sus compañeros en el colegio, si los cambias cada 3 días de ciudad. Y eso también es extrapolable un poco para el tema de las relaciones humanas, ¿no? También vivir por suscripciones, pues se han vuelto muy efímeras también las relaciones entre las personas humanas, relaciones de mucho consumo. Es decir, hay cierta lógica que yo creo que se está revirtiendo un poco, o se está intentando revertir un poco culturalmente, pero también que se utiliza a las personas como productos de consumo, ¿no? Veamos las plataformas estas como Tinder, como Badoo, este tipo de plataformas que al final son escaparates, sitios donde compras personas temporalmente y después pues, me caso o compro otra. Entonces, claro, así es muy difícil tener realmente algo y todo eso es lo que se ha promovido a través de la Agenda 2030, no solo el consumo material como tal. ¿Esto se puede revertir? Sí, yo estoy convencido de que sí, si no nos habríamos rendido y tal. Yo creo que sí, o sea, yo creo que se puede revertir. Hay una parte que quizás es más fácil de revertir, que es la parte política. Al final es, como digo, es más generacional. Es decir, los patriotas están destinados a ganar no solo en España, en toda Europa. Probablemente ganen incluso antes en otros sitios de Europa, ya hemos ganado en muchos sitios, que en España. Date cuenta de que si tú divides las franjas de voto en tres franjas, es decir, de los 18 a los 80 años, que es más o menos entre la franja que se vota, la primera franja ya gana Vox, en la segunda franja prácticamente también le queda la tercera franja, es decir, que es verdaderamente que es la más grande, y se renueva cada 7 años. Entonces, bueno, el problema político es generacional. Después hay un problema que es cultural. Y el problema cultural es el que realmente llega a través de la batalla y el que depende también pues, de los creadores de contenido, de los influencers, del cine, de la cultura, ¿no? Que es al final la que le da un poco un ejemplo, ¿no? Una forma una línea para seguir, un referente a los jóvenes. Y yo creo que ahí es donde más trabajo tenemos. Claro, realmente, porque al final que tú compres una serie de políticas que es verdad que te protejan demográficamente o te protejan económicamente, pero no seamos capaces de transformar la parte cultural, es decir, la parte de querer volver a tener familias, de querer volver a tener familias estables, de exigir que nos devuelvan la propiedad privada en todos los frentes. Claro, yo creo que eso es la parte igual más complicada. También debería ser la más fácil porque es la más antigua, ¿no? La propiedad privada y la familia son cosas muy antiguas, son que llegan desde el Neolítico y que es lo que ha vertebrado nuestras sociedades en general. Y son lo más importante probablemente que tenemos en las culturas. El pilar fundamental, claro. ¿no? Sí, sí. ¿Qué has visto en las calles que no ves en otros medios de comunicación? En las calles, bueno, empezando por la delincuencia, eso para empezar.
Yo creo que hay una ocultación premeditada y sistemática de lo que pasa en las calles. Tengo grabada en la memoria, porque además hace mucho tiempo, fue en 2017, 2016, no recuerdo muy bien el año, pero en Nochevieja, una ola de violaciones en Colonia, masivas, cometidas por refugiados. Entonces tengo un recuerdo ahí clavado de cómo durante días, si bien la información estaba en Twitter, se estaba denunciando en Twitter, que en aquel momento igual no era tan de masas como ahora, los medios de comunicación no dijeron ni una sola palabra. Y después supimos que lo habían ocultado con premeditación. Es decir, que estaban evitando contar una información real porque tenían miedo a una reacción. Pero eso es lo más antidemocrático que existe en el mundo. Es decir, tú para poder tomar una decisión, si te están diciendo, oye, usted tiene que votar. Vale, pero dame la información para que pueda votar. Realmente lo que estabas haciendo ahí es cometer un fraude, ¿no? Es decir, porque la gente tiene derecho a votar lo que quiera. La gente con su soberanía tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Y si la gente con su soberanía quiere expulsar a los delincuentes de su país, está en su pleno derecho. Pero, claro, los medios de comunicación eso se lo querían negar. Yo creo que es una de las cosas que más se oculta de lo que pasa en Europa. ¿Y en España qué ves? ¿Qué te falta por ver en otros medios de comunicación que en Hércules sí contáis? Bueno, un poco en los medios de comunicación yo creo que se dibuja una España irreal. Es una España que no existe realmente. Tú sales a la calle y yo veo que la juventud no está en la misma línea que están ni las instituciones públicas ni los medios de comunicación. Están en otro punto totalmente distinto, pero bueno, lo quieren desacompasar, quieren ocultarlo un poco, pero eso es de lo más evidente. Yo creo que no se está contando la verdad sobre lo que quieren o sobre las posiciones que tienen la mayoría de jóvenes. Yo creo que después tampoco se está tratando el tema por ejemplo, de la vivienda, ¿no? No se está tratando desde un punto de vista real. De hecho, tenemos a una joven como Marina Rivers que dice que la ocupación no es un problema en España, ¿no? Y está saliendo en programas de máxima audiencia. Sí, bueno, es que la he escuchado, pero es una tía que, con todo el respeto, es analfabeta y tiene, o sea, esa chica tiene un problema, quiero decir, tiene un problema ideológico, tiene un problema de sesgo ideológico muy grande. Ella está pues en la progresfera de los influencers metida. Yo entiendo que ella quiere, seguramente le hayan financiado también en algún momento alguna campaña, pues el PSOE o la Comisión Europea, alguno de estos de tal, y yo entiendo que ella pues bueno, pues se quiere ver en esas, pero lo que cuenta es totalmente irreal. No tiene ningún sentido, vamos. Realmente están utilizando a una joven con una imagen fresca, porque realmente no es la típica política que hemos visto siempre, para decirte que la ocupación no es real y que no es un problema que tienen los españoles. ¿Vosotros en Hércules habéis visto otra cosa? No, o sea, realmente, claro que es un problema real. Además, el día que lo sufran sus propias carnes, esta chica que acabará siendo una gran propietaria, seguramente, con el dinero que está ganando, pues lo comprobará, pero es que además conozco muchos casos, es que está lleno, es decir, de gente que de repente, oye, es que me han ocupado la vivienda. Y claro, yo muchas veces cuando me dicen eso, recuerdo hace un tiempo una chica me dijo, bueno, es que claro, no han ocupado la vivienda de mis padres. Digo, haber votado bien. Digo, claro, pues es que si has votado al PP o has votado al PSOE, quiero decir, tienes un problema. Esto ya estaba pasando de antes, ¿sabes? Esto lo puedes revertir. No vale de nada la venir a quejarse si voy a pagar a una desocupadora 2.000 euros porque me desocupe la casa. Pues muy bien. Pero realmente hay en Madrid focos de macroocupaciones que no se están viendo en otros lados. Sí. Sí, no, además estuvimos precisamente, estabas tú el día que fuimos a... ¿Dónde era? San Blas. A San Blas. Estaba pensando en lo mismo. En el hotel este... Bueno, es que la gente no lo sabe. Era terrorífico. Yo creo que a muchas de las personas que dicen que la ocupación no existe, yo organizaría tours para que fueran allí. Les ponemos un autobús que salga desde Argüelles, desde donde quieran, los barrios acomodados de los votantes del PSOE o del PP, y los llevamos allí, en una excursión. Les hacemos un tour porque nosotros entramos sin gran dificultad. Pero cuenta lo que es que la gente no sabe que hay un hotel abandonado ocupado. Sí. Es un hotel. Uh-huh. Sí, o sea, literalmente es un hotel, que es un hotel de apartamentos,
y que se ha convertido en un foco de drogas. Además habían matado allí a un chico unos días antes, había habido allí, claro, reyertas y tiroteos entre bandas de extranjeros. Bueno, pues es que era una cosa, yo creo que si lo explico, no sé, no van a saber cómo olía la situación que se palpaba allí, incluso de vulnerabilidad, para la propia gente. Niños. Claro. Incluso para la propia gente que allí ha sido abandonada por la administración pública, que los han traído a España, los han dejado entrar en España y después los han abandonado allí. Entonces, claro, eso es muy difícil de transmitírselo realmente a la gente. La gente también muchas veces se insensibiliza contra cierto contenido. Entonces ves un hotel ocupado donde han matado a un tío. Bueno, sí, ya, pero es que eso me pilla muy lejos, es a 3 kilómetros de mi casa. Entonces les da exactamente igual. Yo creo que la solución es que vayan y lo vean con sus ojos. Entonces es imposible que eso les pueda parecer bien. Que digan, oye, pero ¿cómo puede ser que en España, que en la comunidad autónoma de Ayuso, que en el Madrid de Almeida, haya un hotel ocupado de delincuentes donde se matan personas, donde hay gente en situación de riesgo y vulnerabilidad, viviendo entre basura, porque aquello era un vertedero además, o sea, eso era insalubre, era un foco de infeccioso, y no se haga nada? Y la Policía Nacional esté en la puerta así, bueno, sí, por si pasa algo, pero no nos están dando la orden de entrar y limpiar esto. De hecho, fue la policía la que nos metió dentro y nos enseñó los pasadizos, claro. pero no pueden acabar con esa situación. Claro, bueno, sí, pues eso, te pueden hacer un tour. Yo creo que ellos son los primeros interesados en, oye, mirad esto, venid y vedlo, ¿no? Porque bueno, al final ven cámaras, ¿no? Ven que se puede dar un poco de altavoz. Yo entiendo que estarán hasta las narices de estar ahí de brazos cruzados 12 horas al día viendo cómo entran y salen camellos o cómo entran y salen delincuentes y no puedan hacer nada. Esa es la situación real. ¿Cuántos reportajes han hecho ahí los grandes medios de comunicación? ¿Cuántas veces ha ido ahí La Sexta? ¿Por qué no hemos visto un equipo de investigación sobre este tipo de hoteles? Y además porque pueden hacer una gran investigación, es decir, realmente ¿de dónde viene todo esto? Esto tiene un origen muy grande, es decir, hay una gran cadena de la inmigración ilegal, ¿no? De la mano de obra esclava, de la precariedad. Al final para los políticos populares y socialistas, si hablamos a nivel europeo, también renovadores y verdes, la inmigración ilegal no es más que un reservorio de mano de obra esclava y además lo desean y lo necesitan. Pero no lo cuentan así. Claro que no lo cuentan así, pero es que esa es la realidad. Es decir, si lo hemos visto que se lo han hecho a Meloni, gana Meloni, automáticamente un núcleo, una confederación de empresarios antipatriotas le empezaron a presionar porque es que tienes que asumir 1 millón de inmigrantes. Porque si no, vas a tener problemas con nosotros. Pues si no, vamos a boicotear tu gobierno porque, claro, necesitamos salarios africanos en suelo europeo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo se traduce eso? Mano de obra esclava. No hay otra cosa. Y eso es lo que hay que denunciar. Realmente lo impactante es que nos llamen racistas a nosotros. O sea, a mí me llaman racista 500, 600 veces por semana. Pero el racista soy yo. O sea, yo soy el que ha ido, ha expoliado países, terceros países, ha entrado con su ejército en terceros países, ha generado miseria en terceros países, generando olas de refugiados, alentándoles a que se jueguen la vida en el mar. Han llegado aquí a mi país y los ha abandonado en un gueto para que choquen con los autóctonos, culturalmente, socialmente. Es decir, ¿he hecho yo eso? No. Yo realmente lo que pido es lo contrario, ¿no? Es decir, que generemos, que es lo que en líneas generales defendemos todos los patriotas, que se deje a los demás países en paz, que no se intervenga en terceros países igual que no queremos que intervengan en los nuestros. Es decir, yo no voy a ir a Somalia a decirles cómo tienen que comportarse en Somalia, ni cuál tiene que ser el sistema en Somalia. Como mucho iré de turismo y me iré legalmente, pero no me voy allí, me quedo, les impongo, tampoco que vengan aquí. Pero eso sí lo hacen los globalistas, en cambio. Y de hecho son los primeros percibidores de ayudas. Claro. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Es decir, como esa mano de obra esclava no es sostenible porque realmente cobran una miseria. Es decir, yo muchas veces, he ido a muchos centros de menas a grabar, he estado en Hortaleza, he estado en
en zonas, en guetos, da igual, en España, fuera de España, en Saint-Denis, y al final muchas veces ves a los inmigrantes y piensas, joder, si es que son tan víctimas como los propios europeos que están sufriendo las consecuencias. Es decir, porque esta gente aquí la han traído, la han abandonado, les dan una subvención, que al final es, la subvención es como echarles trigo, ¿no? Pan, alpiste a tu mano de obra esclava que tienes ahí abandonada, y la perpetúas, ¿no? Y te da exactamente igual. Y eso está pasando. En Francia se ve con mucha claridad, pero está empezando a pasar en España. Mientras los españoles pues cada vez viven en una situación más precaria, ¿no? Es decir, más precarios con la vivienda, no hay ayudas. ¿Cuántas mujeres les gustaría ser madres si te dicen, bueno, pero es que yo por motivos económicos, o es que ni siquiera me he podido independizar todavía de casa de mis padres, ¿cómo voy a formar una familia, sabes? Entonces, pues eso se está dando. Eso nos lleva a que al final el promedio de hijos en España, pues, entre los españoles, que es 1,1. 1, muy poco. Claro, no es sostenible. Para que el sistema, por ejemplo, de pensiones sea sostenible, tiene que haber 3 trabajadores por cada pensión. De hecho, en la Comunidad de Madrid, las ayudas a la maternidad se le da a mujeres de hasta 30 años, cuando la media de las mujeres para ser madres es de 33. Claro. Es decir, que las mujeres son madres y no tienen derecho a una ayuda por hijo. Claro, bueno, al final es lo que, cuando tú tienes a un partido como el Partido Popular y sobre todo una candidata como Ayuso, gobernando la Comunidad de Madrid, o Almeida, que es el Lumpa Lumpa de Ayuso, claro, te encuentras en una situación de que te está gobernando la mujer probablemente, o la político más globalista de toda España, por encima de cualquier político del PSOE, y ya es mucho decir. Y además, esto es cierto, la gente dirá, bueno, pero es que esta señora es de derechas, ¿no? Esta señora es lo más internacionalista, lo más globalista que hay en toda España. Al final, cuando ella, por ejemplo, dice estas cosas de madrileños de Senegal, eso es una retórica, o sea, que si tú lo extrapolas a la parte filosófica, la parte política, el significante político de esa afirmación, es muy fuerte, porque ahora pone Ayuso de candidata nacional. ¿Españoles de dónde? Españoles de Senegal también. Españoles del Congo. Españoles de Sudáfrica, españoles de Marruecos. Bueno, dicen que todos son tan españoles como Abascal. Claro, sí, es que esa es precisamente la retórica. Y eso es muy... Al final, porque tú puedes hacer como el Partido Socialista, que el Partido Socialista, al final, te lo inunda de inmigración y ni te dice ni te deja de decir tanto. Pero Ayuso es que además lo está defendiendo, desde una retórica lo está defendiendo como argumento político. Es que esta gente son madrileños de Senegal, o más españoles que Abascal. Y eso simple y llanamente es globalismo. El globalismo ya no es el globalismo marxista, fue derrotado tras la caída del muro de Berlín. Ya no existe ese tipo de globalismo, y si existe es minoritario. El nuevo globalismo es plutocrático, es de las grandes corporaciones. Y Ayuso pues representa ese globalismo, ese neoglobalismo internacionalista y comercial, imperialista comercial, ¿no? Ella es exactamente eso, y es lo que la gente no se da cuenta aquí en Madrid. ¿Cómo de lejos crees que han llegado las políticas de feminismo en España? Muy lejos, excesivamente lejos. Es decir, es que hemos llegado más lejos incluso que otros países donde llevan muchos más años trabajando sobre este tema que nosotros, países que son incluso más progresistas que España. Francia siempre ha sido y siempre será más progresista que España. Precisamente lo que hablábamos antes, de que en España hay como una mayor resistencia o menos miedo a hablar en la calle, es porque España, por mucho que lo intenten, es un país que siempre históricamente además ha sido más conservador y será más conservador. Es un país de una socialización católica aplastante. Entonces, eso es muy difícil de... Aún así, aquí han hecho un esfuerzo gigantesco en imponer una serie de premisas anticientíficas de género a las mujeres, también a los hombres, pero a las mujeres. Y bueno, y evidentemente ha generado un problema social. Punto número 1 de identidad. Veo que muchas mujeres realmente no tienen claro qué es lo que quieren ser.
O sea, porque al final les llevan muchos años repitiendo que tienen que trabajar de lo que el feminismo necesite que trabajen, no realmente de lo que quieran trabajar. Ves vídeos donde apelan a deconstruir su propia feminidad. Tengo que deconstruir quién me gusta, tengo que deconstruir mis aficiones, tengo que deconstruir... Entonces, claro, están todo el rato hablando de deconstrucción forzada y te acabas encontrando pues con una sociedad de gente, sobre todo, yo creo que pasa más en los millennials. Los Zetas están un poco más libres ya de todo eso, por lo menos ha habido más reacción. Tú como hombre, ¿cómo ves las políticas de feminismo? Bueno, pues son una catástrofe. Es decir, vamos a empezando por la ley de violencia de género, que al final parte de una premisa que es falsa, de la de que hay hombres que ejercen de violencia sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Evidentemente es falsa. Es decir, ningún hombre sale a la calle con un bate de béisbol, voy a matar a una mujer. Si le matas es porque eres un psicópata, porque tienes celos, porque eres un celoso patológico, porque eres un enfermo de cualquier clase, pero quiero decir, el móvil nunca es mujer. Si no, claro, saldrías a la calle y harías matanzas de mujer. Eso no sucede en España. Yo creo que por eso no debemos hablar de violencia de género. ¿De qué sí podemos hablar? Podemos hablar de que hay un problema con eso y no nos gusta. Pero entonces aumenta las penas de prisión en ambos sentidos y así consigues no enfrentar a los sexos. O sea, si en España no se hubiera buscado generar una guerra de sexos y realmente se hubiera querido abordar el tema de la violencia doméstica, da igual si es hacia la mujer, hacia los hijos, hacia los hombres, simplemente se hubieran endurecido las penas exponencialmente para todos los casos. Y así no hubiera habido ningún conflicto social, hubiera sido una cosa de amplio consenso social. ¿Qué se hizo, sin embargo? Buscar el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Y yo creo y estoy convencido de que Irene Montero celebra cada vez que muere una mujer a manos de un hombre en este país. Yo estoy seguro, porque es su rédito político. Es que ella además lleva años, ya hizo un borrador en 2020, si no me equivoco, fue publicado en medios además, donde preveía la rebaja de las penas de cárcel para agresores sexuales, para violadores, y es que después lo hizo con la ley del solo sí o sí. Es decir, ese es el punto donde estamos en España con las políticas de género, bajo la premisa o la falsa premisa de un feminismo mal contado. Al final, yo he indagado mucho el feminismo, he leído bastantes autoras, me he interesado, ¿no?, por saber de dónde venía un poco el pensamiento feminista. Al final tú te encuentras autoras pues de cara muy amable, entre comillas, para convencer pues a las jóvenes un poco despistadas, como Ana de Miguel, ¿no?, un feminismo así light, que después te va introduciendo a los horrores del feminismo, que es de dónde viene el feminismo, cuál es el verdadero germen y pozo de ese movimiento, que no es otro que el de Simone de Beauvoir, que era una pedófila que fue expulsada del liceo donde trabajaba como profesora por violar a una alumna menor de edad. De Kate Millett, ¿no?, que también pues es la negación de que existe la mujer como sujeto biológico. De Shulamit Firestone, que escribe en obras como la dialéctica del sexo, pues defiende cosas como la pedofilia, como el incesto, pues eso, la rebaja de la edad de consentimiento. Ya no te digo otra gente como esta que escribió el manifiesto Scum, que literalmente hablan ya de campos de internamiento para los hombres. Entonces, claro, cuando tú tratas de deconstruir tu identidad natural biológica y la identidad natural biológica de tus semejantes de género, pues claro, al final lo tienes que hacer a través de aberraciones. Es decir, de decirles, bueno, es que ser madre es una enfermedad. Es que la heterosexualidad es una enfermedad, que lo dicen, ¿eh? Quiero decir que esto simplemente tienen que ir y coger, pues ya te digo, da igual, a prácticamente cualquier autora de feminismo de género, de segunda ola, y ahí están. Es decir, no me lo invento, lo pueden ir a buscar. El segundo sexo está defendido explícitamente la pedofilia, que no es broma, ¿sabes? ¿Vas a deconstruir tu masculinidad? Nunca. Además, yo creo que precisamente lo que hay que hacer ante estos movimientos es reforzarse en tu identidad, que además es lo natural, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Asumir roles de masculinidad y no dejar que distorsionen tus roles, que eso es importante, porque es verdad que
Incluso la propia masculinidad se ha construido en algunos momentos también, o se ha querido mostrar en algunos momentos como sobre todo por ciertos sectores más liberales, vamos a decir, o como una cosa que realmente no es. O sea, la masculinidad se ha presentado como quién es el macho alfa es igual a ser un golfo, básicamente, ¿no? O a ser un, vamos a decir, putero, no sé si puedo decir esto aquí, pero ser un tío que tiene un desprecio total absoluto por el otro sexo, ¿no? Eso es lo que se ha presentado como la masculinidad también fuerte. Eso también es una trampa. Y es una trampa además que si acudimos a la historia, vemos que siempre ha sido todo lo contrario. Si nosotros leemos un poco de literatura, sobre todo española, que es buenísima porque es profundamente antiidealista, profundamente racional. Vemos como hay figuras como la del Don Juan Tenorio, históricamente, donde se ha denostado ese tipo de hombre, el hombre que escalaba los conventos, que iba siempre a ver a qué mujer, de qué hombre se podía cepillar, ¿no? Y eso siempre se ha denostado y siempre se ha tratado como lo antimasculino, como el enemigo de los hombres, de la masculinidad, y ahora se trata de la otra forma, lo cual también afecta a la familia, ¿no? Cuando a ti te presentan que ser el macho alfa es estar hasta los 50 años de flor en flor, picando de tal, eso también es un problema y pasa lo mismo con las mujeres, cuando se presenta la feminidad como aquella mujer que se quiere despojar totalmente de su instinto maternal en pro exclusivamente de una carrera laboral donde tiene que... Claro, acabamos llegando también a otro punto, que es no hay entendimiento ni entre hombres ni entre mujeres. Entonces, incluso en la respuesta que damos nosotros, cultural, al feminismo, también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de formular esas premisas, ¿no? ¿Qué masculinidad defiendes entonces? Bueno, pues una masculinidad, la masculinidad, lo fundamental en la sociedad, la fundamental en los seres humanos, la célula vital básica es la familia. Entonces, lo fundamental de la masculinidad y de la feminidad es cómo se complementan de cara a la familia, a la educación de los hijos, al mantenimiento, a la supervivencia de los hijos, de la familia. Entonces, ¿cuál es la masculinidad que necesitamos? La masculinidad que necesitamos es aquella que encaja con la mujer y que se complementa con la mujer para tener unos buenos modelos de familia. Es decir, ese hombre que es capaz de cumplir pues esa parte de rol protector, de educar a los hijos, de marcar los límites, de estar ahí, eso es lo importante, de estar ahí, frente a otros ideas de masculinidad o de paternidad que son las de padre ausente. Además son muy perjudiciales. Hay un estudio en Estados Unidos que es demoledor, es decir, muestra unos indicadores, familias que no tienen padre o familias con ausencia de padre, los niños, es decir, lideran la drogadicción, el fracaso académico, los internamientos en centros de menores, lo lideran todo, es decir, el no tener una buena figura paterna presente, es decir, no débil, fuerte, pero presente, es fundamental para la crianza de los hijos, igual que la mujer también tiene su papel fundamental. Entonces yo creo que esa es un poco la masculinidad que hay que defender, ¿no? La masculinidad de un hombre que sea capaz de transmitirle a sus hijos esa parte de seguridad, que al final es un poco también la labor del padre, ¿no? La madre quizás siempre pues lo vemos como esa persona que te da más cariño, ¿no? Que te crea una sensación muy grande. Ahora el padre te tiene que dar mucha seguridad ante la vida, y tú ves cuando una persona tiene una figura paterna débil o ausente que tiene serios problemas para relacionarse con el mundo porque tiene cierta sensación de inseguridad. Pues César, muchísimas gracias por venir. Te voy a hacer ya la última pregunta. ¿De qué te sientes más orgulloso? Bueno, pues me siento muy orgulloso en general de lo que hemos hecho con Hércules todo este tiempo, de la audiencia que hemos sido capaces de construir. Es una de las audiencias más exigentes porque la audiencia antisistema, la audiencia que va en contra del establishment siempre es la más exigente, y de eso estoy muy orgulloso, de haber sido capaz de atraer a una plataforma a las personas más críticas del entorno político, aquellas personas más inconformistas, y sentir cómo valoran lo que la información o el trabajo que hacemos en conjunto con ellos para cambiar las cosas, pues probablemente eso es de lo que más orgulloso me siento. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Nayara.